Empiezo dándole la bienvenida a las jornadas de puertas abiertas de la facultad. Ya saben que ayer las celebramos, por suerte y con muchísima alegría, en modalidad presencial, porque eso no sucedía desde hace ya algún tiempo y en ese sentido pues pensamos que puede ser ya la puerta definitiva, ¿no?, a recuperar esa plena presencialidad que en el caso de esta facultad se lleva desarrollando desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no?, excepto ese confinamiento extremo que sufrimos en su día. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Pues fundamentalmente contarles las particularidades de nuestros grados, de nuestros títulos, para que llegado el momento en el que ustedes tengan que tomar sus decisiones a propósito de la orientación que quieren dar a su formación, pues puedan tomar esas decisiones de una manera con conocimiento de causa, con argumentos, ¿no? Y para eso me parece conveniente empezar haciendo un poquito de historia, ¿vale? Realmente los estudios de traducción e interpretación, digamos como en el contexto universitario, no disponen de una larga trayectoria en la Universidad Española, porque realmente los primeros centros de formación de traductores se crearon allá por la década de los 80. En ese sentido, nuestra Facultad de Traducción e Interpretación es pionera en este ámbito porque fue una de las primeras que se creó junto con la Universidad de Granada y también junto con la Universidad de Barcelona. Como les decía, comenzamos nuestra andadura en el año 88-89 como una escuela universitaria de traductores e intérpretes, pero muy pronto, en el año 91, ya nos transformamos en la actual facultad. Por otra parte, es importante que sepan que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los estudios de traducción e interpretación están, digamos, adscritos al área de humanidades, aunque sí es cierto que en otras universidades españolas esos estudios se inscriben en el área de las ciencias sociales. Como hoy no están aquí presencialmente, pues les digo que nuestro campus está situado en el centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente es lo que se llama el campus del Obelisco, y compartimos nuestras instalaciones con otras dos facultades, por un lado la Facultad de Geografía e Historia y también la Facultad de Filología. Dicho esto, y con este preámbulo, lo primero que tendríamos que plantearnos, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué estudiar en la Facultad de Traducción e Interpretación? En ese sentido, podríamos resumir digamos, el propósito, el sentido de este centro de formación de traductores e intérpretes en una sola frase. Nos dedicamos a la formación de profesionales de la comunicación interlingüística e intercultural. Para que ustedes entiendan esa formulación en términos más, digamos, figurativos y más fáciles de entender, nosotros solemos utilizar con mucha frecuencia la metáfora del puente, es decir, nosotros formamos a nuestros alumnos como especialistas en la construcción de puentes entre comunidades que hablan lenguas distintas y que cuentan también con culturas diferentes, porque ese es precisamente el significado etimológico de la palabra traducir. Es una palabra latina que significa llevar al otro lado, y eso es lo que hace un traductor y un intérprete, que es lograr que personas que no conocen la lengua y la cultura de su interlocutor puedan dar ese salto y, por tanto, comunicarse. Se trata además de una profesión muy demandada en un mundo globalizado como el que nos ha tocado vivir, y además en un entorno, el archipiélago canario,
que digamos que manifiesta una especial necesidad por este perfil profesional. Ustedes saben que el archipiélago canario es una plataforma tricontinental, en el sentido de que nosotros hemos sido y somos puerta de entrada a Europa, somos puerta de entrada a África y también lo somos puerta de entrada con el continente americano, con el que, como ustedes saben, nos une pues una historia en muchos aspectos compartida, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que les acabo de decir, pues no parece muy necesario argumentar la trascendencia de un perfil profesional como este que les acabo de describir en los ámbitos más variados de la vida, ¿no? Aquí hemos citado algunos, efectivamente, el traductor y el intérprete es importante en el mundo de la política, en el mundo del comercio, de las relaciones comerciales, en el mundo del derecho. Tenemos también la figura del intérprete de juicios. En ciencia y tecnología todos los días asistimos a congresos sobre las más variadas disciplinas científicas y ahí es necesaria la presencia de la labor del traductor y del intérprete. La traducción audiovisual, en el cine, en las series, la traducción de novelas, en el periodismo también es frecuente la necesidad de contar con profesionales de esta naturaleza y al final incluso les hemos citado el entorno sanitario, el intérprete en los hospitales es una figura también que cuenta con una demanda importante y en los servicios públicos, ¿no? Llegados a este punto, es muy posible que muchos de ustedes se hayan planteado ya una pregunta, es decir, ¿cuál es la diferencia entre traducir e interpretar? Teniendo en cuenta que esta facultad y los centros de formación de traductores se llaman así, Facultad de Traducción e Interpretación. Por tanto, eso es lo primero que nos planteamos a continuación. ¿Qué diferencia hay entre traducir e interpretar? Bueno, pues la diferencia viene, o de esta distinción, digamos que tiene que ver con el tipo de texto con el que trabajamos. Es decir, cuando esa operación de trasvase interlingüístico se lleva a cabo a partir de textos escritos, entonces hablamos de un trabajo de traducción. Pensemos, por ejemplo, en la traducción de un manual de instrucciones, pensemos también en la traducción de una novela o de un artículo científico sobre un tema variado, de un documento jurídico. Ya digo que en todos estos casos, puesto que trabajamos con discursos escritos, realizamos actividades de traducción. Por el contrario, cuando trabajamos con textos orales, es decir, cuando ese trasvase interlingüístico tiene lugar a partir de textos orales, entonces ya hablamos de la labor de interpretar. Pensemos en este sentido en el intérprete bilateral o de enlace que acompaña a los presidentes de gobierno en digamos, en sus viajes de trabajo al extranjero. Pensemos en los intérpretes de conferencias o de juicios en entornos hospitalarios o sanitarios o incluso en organismos internacionales. De hecho, aquí tenemos algunas imágenes en las que podemos observar cómo se desarrolla la labor en cada uno de estos ámbitos, ¿no? En la figura superior izquierda pues aparece la figura del intérprete en un juicio, en la de la parte superior derecha en un entorno hospitalario donde cada vez se demanda más la figura del traductor y del intérprete. En la parte inferior izquierda aparece un intérprete en una cabina, en un congreso sobre alguna cuestión científica especializada y por último también en la derecha, como les decía, en las relaciones comerciales o diplomáticas, es decir que estamos hablando de una labor de traducción o de interpretación que en estos casos se va desarrollando en ámbitos diversos, como pueden ver aquí, pues organismos transnacionales, ¿no?
Para una vez vista esa diferencia entre traducción e interpretación, sería importante que para situar nuestras titulaciones tuviéramos en cuenta el modo en el que están organizados los estudios universitarios. Esos estudios universitarios están distribuidos en 3 niveles. Hay un primer nivel, que es el grado, que es lógicamente de lo que nosotros vamos a hablar, porque al grado se accede una vez que ustedes terminan segundo de bachiller y han superado la EBAU, y en ese grado van a recibir siempre información generalista, porque así es el marco legal al que se tienen que someter todos los grados. A partir de ahí, una vez que superen el grado, viene la fase de especialización universitaria, que se produce o bien en el máster o bien en el doctorado. Hoy, como les digo, vamos a hablar precisamente del nivel de los grados. ¿Qué grados pueden ustedes estudiar en esta facultad? Pues como ven ahí, la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 4 titulaciones de grado. 2 de ellas son titulaciones sencillas, y hay otras 2 que son titulaciones dobles, es decir, es la suma, la fusión de 2 grados. Las 2 titulaciones sencillas son las que tienen ahí en primer lugar, y las 2 tienen una duración de 4 años, tanto el grado en traducción e interpretación inglés-alemán, donde como ven tienen 2 lenguas extranjeras, como el grado en traducción e interpretación inglés-francés, en el que también tienen 2 lenguas extranjeras. Una es compartida, el inglés, ya veremos la lengua B, y otra es distinta. Además de esos grados sencillos, hay estudiantes que se exigen a sí mismos un mayor grado de esfuerzo y por tanto prefieren optar por una doble titulación. En ese sentido, también existe esa posibilidad en esta facultad, donde tienen el doble grado en traducción e interpretación inglés-alemán e inglés-francés, que ya tiene una duración superior de 5 años frente a los 4 anteriores, y que supone la fusión de los 2 grados anteriores. Es decir, en lugar de tener 2 lenguas extranjeras, el alumno que cursa este doble grado va a tener 3. Además de ese doble grado, van a tener la posibilidad de optar por un segundo doble grado, que es la fusión del título de traducción e interpretación inglés-alemán con turismo. Este es un doble grado del que somos corresponsables la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, y nuestra facultad, que es la responsable del título. Es un grado de 5 años y medio, y como les digo, una vez que terminan, pues el alumno, en el caso de los doble grados, sale con esas 2 titulaciones. Es importante tener en cuenta esa, digamos, puntualización que aparece al final de la pantalla, es decir, en todos los casos, en todos los grados que ofertamos aquí, se ofrece una formación muy práctica orientada al mercado laboral. Digo muy práctica, y voy a subrayarlo en el desarrollo de esta exposición, porque como verán, el número de estudiantes que se admite en cada titulación permite que eso sea así, ¿vale? Bien, a propósito del número de plazas ofertadas, como les decía, en la mayoría de los grados hablamos de grupos relativamente reducidos. Fíjense, en el grado en traducción e interpretación inglés-alemán contamos con 35 plazas, el grado de inglés-francés tiene unas pocas más, 50. La doble titulación en traducción e interpretación inglés-alemán e inglés-francés tiene exclusivamente 10 plazas, es el grado que cuenta, vamos, digamos que tiene una nota de corte más alta, precisamente es lo lógico por el número de plazas que se oferta. Y por último, el doble grado en traducción e interpretación inglés, alemán y turismo es un doble grado que cuenta con 15 plazas. Como ven, y en ese sentido insisto en la puntualización que les hacía antes, es un número de plazas que permite que las clases estén constituidas por un grupo relativamente reducido, y eso indudablemente beneficia el tipo de comunicación que mantenemos pues con los estudiantes, el tipo de comunicación que el estudiante mantiene también con el profesorado.
Una vez que les hemos aclarado cuáles son los títulos que ustedes pueden estudiar aquí, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y con estos títulos qué competencias voy a alcanzar? Es decir, ¿a qué me van a enseñar a hacer, ¿no? Bueno, pues aquí nosotros les hemos extraído, disculpen, las principales competencias específicas de los grados en traducción e interpretación. En primer lugar, el dominio oral y escrito de lenguas extranjeras con fines sociales y profesionales. Es evidente que un traductor y un intérprete en el ejercicio de su profesión tiene unas herramientas de trabajo que son sus lenguas, tanto ya veremos las lenguas extranjeras como su propia lengua materna. Luego, desde esa perspectiva, estos grados hacen especial hincapié en esas competencias. En segundo lugar, el conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras. Tengan en cuenta que cuando el traductor y el intérprete traduce o interpreta, no solo trabaja con la lengua, sino que trabaja también con la cultura de esa lengua a la que traduce. Por lo tanto, es importante también estos conocimientos, son importantes estos conocimientos relacionados con la cultura y la civilización de las lenguas que estudian. También dominio oral y escrito de la lengua propia. Y en ese sentido es frecuente que ustedes se lleven algunas sorpresas. Se entiende que el traductor y el intérprete traduce a su propia lengua, desde una lengua extranjera a su propia lengua, y por eso de ahí el papel que desempeña también el dominio de la lengua propia, que en nuestro caso es el español, es lo que se llama en los centros de formación de traductores la lengua A, que es la lengua materna de los estudiantes y que en nuestro caso es el español. Incluso para aquellos estudiantes extranjeros que no tengan el español como lengua materna, la cursarán como si lo fuera. Dominio también de técnicas y de terminología de la traducción especializada, manejo de herramientas informáticas, dominio de las técnicas de la traducción asistida por ordenador y de la traducción multimedia, que es un ámbito de trabajo que también está ahora mismo en auge. Destreza para la búsqueda de información y documentación, el conocimiento de los aspectos económicos y profesionales, es decir, ustedes en el plan de estudios tienen una asignatura que se denomina traducción, interpretación y profesión, donde les enseñan, digamos, los aspectos más prácticos del ejercicio de la profesión, desde cómo presentar una factura de un trabajo de traducción o de interpretación, hasta cuestiones que tienen que ver con el modo de presentar su trabajo, una entrevista, etcétera, ¿no? Manejo de los conceptos lingüísticos necesarios para el ejercicio de la traducción y la interpretación. Digamos que todo esto que les hemos señalado aquí son las competencias que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo de los años en los que están desarrollando sus estudios, porque en definitiva la labor del traductor y del intérprete necesita de todas estas herramientas. Y naturalmente todas estas competencias, todo esto que van a aprender aquí en el desarrollo de esos años que estén ustedes en la Facultad de Traducción e Interpretación, se les va a preparar para después incorporarse al mundo laboral. En ese sentido, cuando ustedes estudian un grado en traducción e interpretación, en dónde van a acabar, ¿no? En qué ámbitos laborales van a desarrollar y van a ejercer su profesión. Estos títulos están vinculados a perfiles profesionales muy variados. En ese sentido, solemos decir que son perfiles profesionales muy versátiles y cada uno de ustedes, a medida que vaya avanzando en el desarrollo de los estudios, pues irá definiendo e irá decantándose por un perfil o por otro. El primer perfil, evidentemente, es el de traductor profesional generalista, como les decía antes, que es lo que corresponde a los grados. Hay otros que prefieren, aunque son dos perfiles muy vinculados, el de mediador lingüístico y cultural o el intérprete de enlace. El intérprete de enlace o intérprete bilateral es el que aparece en una misión diplomática o el que aparece en los servicios públicos o en los entornos sanitarios.
Otros prefieren optar por el camino de lector editorial, redactor, corrector o revisor. Hay quienes se interesan por el perfil del lexicógrafo, terminólogo y gestor de proyectos lingüísticos o de asesor lingüístico y cultural. Y hay también un perfil que tiene que ver con el docente de lenguas, es decir, tal y como les hemos dibujado los grados de esta facultad, tienen una parte importante destinada al dominio de las lenguas que ustedes aprenden aquí, la lengua materna y también las lenguas extranjeras, y desde esa perspectiva hay muchos estudiantes que tienen vocación docente y cuando terminan también se vinculan o se orientan profesionalmente por esa vía. El perfil número 8 que tienen aquí proyectado en pantalla es un perfil específico del doble grado, en traducción e interpretación y turismo, porque como ven ahí se trata de formar a profesionales que van a ocupar puestos de dirección y de responsabilidad en los diferentes ámbitos del turismo. A partir de estos perfiles profesionales, la pregunta siguiente sería, bueno, y entonces cuando yo me vincule a uno de esos perfiles, ¿dónde voy a desarrollar mi trabajo? ¿Dónde voy a trabajar? Bueno, pues ahí también el paisaje es muy variado, ¿no? Hay alumnos que están trabajando en instituciones internacionales, piensen, por ejemplo, en una Comisión Europea, un Parlamento Europeo. Hay quienes se han trasladado también a las diferentes sedes que tiene el Instituto Cervantes por el mundo, porque se están dedicando a la enseñanza del español como lengua extranjera también. Otros prefieren ejercer la profesión como autónomas desde Canarias o desde el resto del mundo, porque ya saben que precisamente las tecnologías de la información y la comunicación han abierto un mundo de posibilidades que no nos obligan a estar en un lugar preciso para desarrollar un trabajo, ¿no? Aquí tenemos precisamente alumnos egresados nuestros que viven en Galdar, por ejemplo, y que trabajan para plataformas como por ejemplo HBO o Netflix, ¿no? Además, hay otros que optan por el mundo empresarial, o bien estamos hablando de empresas de traducción audiovisual o empresas de videojuegos que también necesitan la labor del intérprete. En algunos casos se trata de empresas más orientadas hacia los puertos, la Fundación Puerto de Las Palmas o la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Hay también muchas empresas de traducción, compañías aéreas en las que también trabajan nuestros estudiantes egresados. Puede darse el caso de que cuando hablamos de asociaciones empresariales, pues también más relacionadas con la promoción exterior de Canarias, el caso de Proesca, las autoridades portuarias, las cámaras de comercio, bufetes de abogados que tienen una intensa proyección internacional y que también tienen que recurrir a la figura del traductor o del intérprete. Es decir, que ya ven que estamos dibujando un panorama muy variopinto precisamente porque hemos dicho que esos perfiles profesionales a los que se vinculan los grados en traducción e interpretación son perfiles profesionales también muy versátiles y cada uno de ustedes lo irá diseñando, irá orientando su profesión a medida que vaya avanzando. Como les decía antes, las herramientas del traductor y del intérprete son precisamente las lenguas. Y cuando se habla de centros de formación de traductores como nuestra facultad, se utiliza una terminología específica cuando se habla de lenguas. La lengua A, como ven ahí, en nuestro caso, es el español porque la lengua A en los centros de formación de traductores se corresponde con la lengua materna de los estudiantes, ¿vale? Como les decía antes, es la lengua materna, en nuestro caso, como les digo, es el español y todos los estudiantes de la facultad, tengan o no el español como lengua materna, van a cursar el español como si fuera su lengua materna.
La lengua B es la denominación que se utiliza para hacer referencia en los centros de formación de traductores a la primera lengua extranjera. En nuestro caso es el inglés en todos y cada uno de los 4 grados que hemos presentado aquí. La lengua C es la denominación que corresponde a la segunda lengua extranjera y que en el caso de los grados sencillos es el alemán o el francés, y en el caso de del doble grado en traducción e interpretación sería tanto el alemán como el francés. Hay ocasiones en las que el estudiante siente una pasión especial por el aprendizaje de otras lenguas y precisamente en la optatividad se abre la puerta a una cuarta lengua, que es lo que en nuestros centros de formación de traductores denominamos lengua D, ¿vale? La lengua D es, en nuestro caso, el árabe, el ruso y, por último, la lengua de signos española. Vamos a ver, he dicho por último, pero no lo he dicho bien, porque es cierto que esta lengua D o esta oferta de lenguas D se incrementa a través de los convenios que tiene firmados la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y particularmente la Facultad de Traducción e Interpretación, de tal manera que cuando ustedes se incorporan a la facultad, si alguna de esas 3 lenguas que acabamos de señalar ahora, el árabe, el ruso o la lengua de signos española, no es precisamente la que les interesa, tienen la posibilidad de acudir al aula de idiomas a cursar italiano, portugués o griego moderno, de tal manera que una vez cursada y superada, después, a través del reconocimiento, aparece en su plan de estudios como lengua D, en su certificado de estudio. De la misma manera, tenemos también convenio con el Instituto Confucio. Allí pueden estudiar chino, o con el Instituto Kim Se-yong, donde también pueden estudiar coreano. Y del mismo modo, como ustedes saben que la facultad dispone de programas de movilidad de los que les va a hablar mi compañera Goretti enseguida, cuando ustedes participan de esos programas de movilidad, pueden también completar su lengua D cursando pues una asignatura de lengua extranjera que se hable en aquel país en el que ustedes van a desarrollar la movilidad. Les hemos proyectado aquí en la pantalla lo que sería el plan de estudios de uno de los grados simples, de los grados sencillos. No están aquí los dobles grados para no, digamos, abigarrar demasiado la pantalla. Pero como pueden ver ahí, para que se hagan una idea de cómo es la distribución de las asignaturas por curso, como pueden ver ahí, les digo, ahí tienen pues 2 primeros años que tienen como prioridad el dominio de la herramienta de trabajo, que es precisamente el dominio de las lenguas. Por eso la mayoría de los créditos están destinados al aprendizaje de la lengua A, de la lengua B y de la lengua C. Aunque, como ven, ya se van introduciendo asignaturas relacionadas con la traducción. En los 2 últimos cursos, es decir, en lo que llamamos el segundo ciclo, en tercero y cuarto, ya se supone que ustedes han adquirido el dominio de las lenguas de trabajo y, por tanto, la mayoría de los créditos, casi todos ellos, salvo algunos excepcionales, están centrados, focalizados en el aprendizaje de la traducción en los distintos ámbitos, de la interpretación en sus distintas especialidades, tanto la interpretación consecutiva como la interpretación simultánea, como finalmente la interpretación de enlace. Esta facultad tiene un solo turno de mañana, es decir, no es una facultad que disponga de un turno de mañana y de tarde. Los horarios son de mañana y normalmente tenemos clase todos los días de la semana, de lunes a viernes. Sí es verdad que cuando ustedes van llegando a los últimos cursos, la necesidad de hacer compatible las prácticas externas con las asignaturas optativas y con la docencia obliga a desplazar a algunas materias a la franja de la tarde. Pero en términos generales, ya les digo, solo tenemos turno de mañana.
Son grados presenciales, no son grados telemáticos, no son grados a distancia y normalmente, salvo excepciones, se exige asistencia, al menos en un porcentaje determinado que pueden ustedes consultar en todos los proyectos docentes que tienen a su disposición en la página web de la facultad. Insisto mucho en la idea que he subrayado en anteriores diapositivas de que se trata de grupos relativamente reducidos y eso es posible, como les decía antes, porque efectivamente el número de alumnos admitidos en cada uno de los grados es un número relativamente reducido. La última pregunta importante, y aquí sí quiero insistir porque con frecuencia ustedes nos han planteado dudas, ¿qué requisitos hay que tener para acceder a la facultad? Desde este año ya no hay prueba específica de acceso, ¿vale? No hay prueba específica de acceso a la Facultad de Traducción e Interpretación. Luego la pregunta es, ¿cómo entramos entonces? Pues el requisito es haber superado segundo de bachiller, que seguramente estoy convencida de que lo van a hacer, y haber superado también la EBAU, que también estoy convencida de que la van a superar. Por lo tanto, esos son los únicos requisitos. Hay otra posibilidad que es para los que acceden con mayores de 25 años, pues haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Pero hoy precisamente no es el colectivo que está presente en esta jornada, ¿vale? Así que ya les digo, no hay prueba específica de acceso y por lo tanto los requisitos son los que acabo de señalar. Y ahora yo me voy a silenciar porque le voy a dar la palabra a mi compañera Goretti, que les va a hablar sobre todo de la movilidad. Porque ustedes tienen que tener en cuenta que el alumno de la Facultad de Traducción e Interpretación es un alumno que tiene, digamos, en su diseño conceptual y mental, el contar siempre con esa mirada hacia el exterior. El alumno que se incorpora a esta facultad tiene que hacerlo siempre con digamos, partiendo de la base de que su objetivo es participar en los programas de movilidad de los que, como les digo, le va a hablar mi compañera Goretti. Muchas gracias. Buenos días. Como decía la decana, en este mundo globalizado ya no hace falta vivir lejos para trabajar en una multinacional que a lo mejor está con su sede principal en Japón o en Estados Unidos, ¿no? Desde aquí podemos llegar muy lejos, pero como también decía ella, forma parte de nuestro ADN, de los traductores e intérpretes, el querer sumergirnos de lleno en otras culturas. Y eso solo lo conseguimos cuando somos nosotros los que viajamos a esos sitios, ¿no? Por eso siempre animamos a hacer alguna de las estancias que desde la facultad pueden hacer con los programas de movilidad. Por otro lado, salir a estudiar fuera, aunque sea solo un semestre, ayuda mucho para su propia experiencia vital, ¿no? Les ayuda a madurar, a valorar lo que tienen aquí en casa y a veces hasta que no salimos y vemos lo que hay fuera, no nos damos cuenta de que lo que tenemos aquí también es muy bueno, ¿no? Y un motivo que tampoco es pequeño es que para personas cuya herramienta principal es la lengua, estamos necesitados constantemente de mejorar el nivel que tenemos de esas lenguas extranjeras. Y eso, cuando se dan situaciones de inmersión lingüística, pues se consigue con mucha más rapidez y efectividad. Además, a veces ocurre que ustedes entran en contacto con otros estudiantes de facultades de traducción de otros sitios de España, por ejemplo, o se organiza aquí un congreso o un curso y viene un profesor de otra universidad y entonces les entra curiosidad por conocer esas otras universidades de primera mano. En la presentación que ha hecho la decana también ha hablado de las universidades pioneras en España, entre ellas Granada. Pues nosotros tenemos convenio con la Universidad de Granada. Si ustedes quisiesen conocerla, pues podrían hacerlo mediante uno de los programas de movilidad sin necesidad de estudiar toda la carrera allí. ¿Qué opciones de movilidad, qué tipos de movilidad tenemos durante el grado?
tres tipos. Uno es el programa Erasmus, que está pensado para visitar países de Europa. Ahí los tienen proyectados con los países con los que actualmente tenemos convenio. Y como ven, pues se pueden ir a un país de habla alemana, de habla inglesa, de habla francesa. Luego hay otros países como Italia, Polonia, Finlandia, que no corresponden, como si dijésemos, con las lenguas B que nosotros ofrecemos en nuestra facultad, pero eso también tiene un beneficio adicional, y es que por un lado, en muchos de esos países los estudios se realizan en inglés, entonces podrían practicar su lengua B, y por otro, pues están en un entorno donde se habla otra lengua que ustedes podrían quizás comenzar a estudiar como una posible lengua D para incorporar entre sus lenguas de trabajo. Eso tiene un beneficio adicional cuando se trata de lenguas menos conocidas, que nosotros las llamamos exóticas, porque les da un plus a la hora de la empleabilidad. Si ustedes hablan húngaro o finlandés, pues son lenguas muy demandadas, ¿no? Aparte de la combinación lingüística que ya traen de la Facultad de los Estudios Reglados. Otra segunda opción de movilidad es el Erasmus Mundus, y ese programa cubre destinos que no están dentro de Europa. Ahí también tienen proyectados los destinos con los que tenemos convenio, China, Japón, Corea, o sea, países que no están dentro de Europa, pero con los que también tenemos convenio, y ustedes pueden ir a estudiar ahí un semestre o el curso completo. Y por último, el tercer tipo de movilidad es la beca SICUE, que está pensada para moverse dentro del territorio nacional. Como les decía, si ustedes quieren ir a visitar, por ejemplo, la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, pues tenemos un convenio con ellos, ¿no? Lo que necesitan para poder hacer una movilidad Erasmus es haber superado 60 créditos. Esos son los créditos que ustedes tienen en primero. Por eso, hasta que no terminan primero, no pueden pedir la beca Erasmus. Normalmente lo que los estudiantes hacen es solicitarla en segundo curso y ya se van de Erasmus o de SICUE en tercero, también lo pueden hacer en cuarto o en quinto en el caso de los dobles grados. Existe la posibilidad en el caso de los dobles grados de hacer movilidad en dos países distintos, 6 meses en un país y otros 6 meses en otro. Y los destinos estos que les hemos mostrado no son inamovibles, hay posibilidad de aumentar convenios con otras universidades y otros países. Entonces también, si ustedes tienen intereses particulares o sugerencias, pues nosotros estamos aquí para escucharles. Y nada más, animarles a que efectivamente cuando ya se hayan hecho con los estudios de traducción e interpretación y se les haya abierto el interés por conocer más de las lenguas que estudian, de las culturas que estudian, pues no duden en solicitar una beca Erasmus para salir a otro país, ¿no? Por mi parte nada más, gracias. Continúas tú y después hacemos las preguntas, porque veo que ya hay 2 preguntas en la sección. De acuerdo. Vale, pues vamos a ver. Dado que hoy no están ustedes aquí presencialmente, vamos a aprovechar la circunstancia para mostrarles pues algunas imágenes del campus en el que nos encontramos. Como les decía, es el campus del Obelisco. El que conozca la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, estamos en pleno centro de la ciudad. Este es uno de nuestros edificios, porque hace algunos años se nos ha incorporado este otro que aparece en la parte inferior de la imagen. Es un segundo aulario, porque como les decía antes, compartimos instalaciones con otras 2 facultades y nos habíamos quedado cortos de espacio. Aquí tienen el salón de actos por un lado, es una zona a la izquierda, en la parte superior, una zona donde el alumno, bueno, pues de esparcimiento junto a la biblioteca, tienen la cafetería en la parte inferior izquierda, y de la misma manera aquí tienen la imagen de la biblioteca. Esto que ven aquí es una sala de laboratorio de interpretación. Al fondo ven estos rectángulos que son las cabinas, y están trabajando con la profesora. Y contamos además con una delegación de estudiantes muy activa,
que organiza muchas actividades y que es un apoyo muy valioso tanto para nosotros como centro como para ustedes como estudiantes. Ellos suelen colaborar con nosotros en el desarrollo de muchas actividades, pues en las jornadas de puertas abiertas, en las jornadas de acogida, en fin, hay ahí muchas intervenciones y una vez que ustedes se incorporen al centro, pues podrán contar también con su ayuda. De hecho, en la página web de la facultad ellos tienen también su pestaña y ahí pueden ver mucha información. Si les parece, antes de continuar adelante con la proyección de estos vídeos, me parece importante pasar al capítulo de preguntas y respuestas. Como les decíamos al principio, las dejábamos para el final. Así que anímense a preguntar cuantas dudas tengan, porque nosotros con muy buena voluntad trataremos de aclararlo en lo posible. Josune pregunta, ¿qué nivel del idioma inglés, francés y alemán se alcanza? En nuestro centro, la lengua B, que es, como ya explicó la decana, el inglés, ustedes salen del grado pudiendo interpretar. Eso significa que escuchan un discurso en inglés y lo interpretan directamente en español, es decir, es un nivel alto. Sin embargo, no conviene que ustedes piensen que terminar la carrera les acredita el nivel de idioma como a veces estamos acostumbrados a escuchar por ahí, ¿no? Pues el B1, el B2, el C1, el C2, que eso lo acreditan agencias específicas, ¿vale? Y a lo mejor lo pueden necesitar ustedes para distintas cosas. El terminar los estudios de grado les habilita para ejercer la profesión de traductor e intérprete, pero no tienen un certificado que diga tienes un nivel de inglés X. No sé si me explico o si Gracia quiere añadir algo más. Sí, efectivamente, yo creo, Goretti, que lo has explicado muy bien. En el caso de que el alumno, una vez que termine los estudios de traducción e interpretación, quiera acreditar su nivel, tendría que recurrir pues a cualquiera de esas instituciones que certifican esos niveles, ya sea una escuela oficial de idiomas que, como sabes, solamente tiene validez en el territorio español, pero también lo puedes acreditar a través de Cambridge o la institución que cada uno de ustedes prefiera escoger. Y respecto al resto de las lenguas, igual también tienen interpretación simultánea, aunque es optativa, pero consecutiva, de francés y de alemán, en función del grado en el que estén estudiando, o si es el doble grado de las dos. Tienen traducción especializada de ambas lenguas, o sea que es un nivel alto lo que se adquiere, ¿vale? De cada una de las lenguas. Álvaro Herrera pregunta, es del Instituto de Terror, pregunta si para la formación de docente de inglés en educación pública sería más conveniente estudiar traducción e interpretación o lenguas modernas. Un apunte antes de responder a la pregunta es que para ser docente de inglés en educación pública necesitan necesariamente el máster de formación del profesorado, independientemente de los estudios de grado que ustedes hagan, ¿vale? Entonces, eso significa que cuando terminen el grado, cualquiera de los dos que decidan hacer, tendrán que hacer el máster de formación del profesorado, ¿vale? Eso para que lo sepan de antemano y luego no se lleven sorpresas, pero bueno, eso es así para todo el mundo que quiera dedicarse a la educación pública desde cualquier ámbito del conocimiento, no solo para las lenguas y la enseñanza de lenguas. También los profesores de matemáticas o de cualquier otra materia tienen que hacer ese máster, ¿vale? Y respecto a la otra pregunta, pues pienso que cualquiera de los dos grados habilita para dar clases de inglés, francés y alemán. Muchos de nuestros estudiantes en la actualidad se dedican a la docencia en centros de bachillerato porque ese era el perfil que ellos buscaban desde el principio o porque durante el curso del grado descubrieron que tenían una vocación docente, aunque a lo mejor al principio no eran conscientes de ella, ¿no? Sí, efectivamente, tal y como ha dicho Goretti, y además, digamos que la pregunta que planteas
cualquiera de las dos titulaciones te permite llegar a ese objetivo que tú tienes de ser docente de lengua, sean lenguas extranjeras o sea también incluso, como te decía al principio, la lengua A, el español como lengua materna. Todo depende digamos, de tus preferencias, de lo que te guste, porque realmente la orientación es distinta según sea una titulación u otra, pero las dos te orientan, digamos, te permiten llegar a ese final. Una vez que seas un egresado, hayas terminado tu formación, o ya sea en la Facultad de Filología o en la Facultad de Traducción e Interpretación, pues una vez que termines, efectivamente, para poder acceder al cuerpo docente, a las oposiciones, que es el término que utilizamos habitualmente, pues tienes que hacer ese máster de secundaria. Pero todo eso tardará. Ya estamos hablando de un futuro y todavía queda mucho para eso. La pregunta que planteas, pues efectivamente, es una cuestión de elegir, es cuestión de ver el plan de estudios, ver cuáles son las asignaturas y a partir de ahí, pues por qué camino prefieres llegar a esa meta. Asia pregunta, hace dos preguntas. La primera es si se puede entrar con un bachillerato de ciencias. Y la respuesta es que sí, porque no hay ninguna asignatura que dé más entrada que otras o que pondere más para estudiar nuestro grado. Vamos a ver, efectivamente es así, pero no todas las asignaturas ponderan igual. En ese sentido, hay ahí en la página web de la ULPGC, en el apartado de acceso, si navegas un poquito por esa página, verás que puedes consultar todas las ponderaciones de materias troncales según el grado. Y en el caso de los grados en traducción e interpretación, hay algunas asignaturas que ponderan con 0,2 y otras que no. Pero es importante que lo tengas en cuenta, no ya a estas alturas, pero quiero decirte que eso te va a permitir obtener pues una nota determinada sumando el bachiller con la EBAU distinta según se trate de asignaturas que ponderen en un sentido o en otro. Pero toda esa información la tienes publicada en la web de la ULPGC. También pregunta si la lengua D se estudia desde la base o se debe tener un cierto nivel. Se estudia desde la base y aprovecho porque hay otra pregunta relacionada con esto y la voy a unir, y es si para estudiar el doble grado de inglés-francés e inglés-alemán son necesarios conocimientos previos de francés y de alemán. Ahora mismo, las personas que entran en la lengua C se cuenta con que tienen algunos rudimentos, conocimientos básicos de esa lengua. Nosotros sabemos que ustedes vienen de cada uno de un perfil diferente y algunos quizás no tengan esa base. Entonces estamos buscando la manera y poniendo las herramientas en marcha para que puedan ponerse al día una vez se matriculen de las asignaturas de esas asignaturas de lengua C, que quizás no tengan el conocimiento previo desde el que se va a partir. Para la lengua D, en cambio, absolutamente de cero. Efectivamente, para la lengua D se parte absolutamente de cero y además es importante que ustedes tengan en cuenta que en el caso de que opten por cursar la lengua D en todas esas instituciones con las que les hemos dicho que tienen convenio, es decir, el Aula de Idiomas, el Instituto Quince-Young o el Instituto Confucio, por ejemplo, esas lenguas las pueden cursar desde el primer año de carrera, no tendrían que esperar a cuarto curso, que es cuando aparecen las asignaturas optativas de árabe, ruso o incluso también la lengua de signos la pueden cursar desde el principio. Bien, Josune pregunta en cuanto a másters, ¿cuáles suelen estar asociados? Ahora mismo en la Facultad de Traducción e Interpretación tenemos un máster de enseñanza de español para extranjeros
y un máster de traducción profesional y mediación intercultural. Uno más, bueno, creo que los nombres son bastante ilustrativos, ¿no? Uno está más pensado para la enseñanza del español en particular a personas que no lo tienen como lengua materna, y el otro más con 3 itinerarios a la traducción. Uno más centrado en la traducción comercial y del derecho internacional, otro más centrado en la interpretación, que es, como Gracia ya explicó, las interacciones orales, y otro más centrado en la traducción audiovisual. Son 3 itinerarios del mismo máster. Silvia pregunta si las prácticas externas de la carrera se pueden hacer en una editorial. Sí se pueden. Hay estudiantes nuestros que ahora mismo están haciendo prácticas en editoriales, porque uno de nuestros perfiles es precisamente el de corrector y asesor lingüístico. Asia también da las gracias por la aclaración de antes y pregunta que a partir de qué curso se realizan las prácticas. Las prácticas se realizan siempre en el último curso, por lo menos para los grados simples. Las prácticas son, en el caso de los grados de la Facultad de Traducción e Interpretación, son de 12 créditos y aparecen siempre en el último curso del plan de estudio. Solo en el caso del doble grado en Traducción e Interpretación y Turismo se trata de unas prácticas que tienen 18 créditos. En las demás titulaciones son 12 créditos y efectivamente es en el último curso cuando el alumno inicia esas prácticas. No tiene necesariamente que ser en el segundo semestre, pero sí en el último curso. Bien, y Álvaro se quiere asegurar si al máster de educación secundaria se puede acceder desde este grado. Y sí, se puede acceder. Sí, efectivamente se puede acceder. Lo único que ocurre es que, como habrás oído por ahí, ese máster está muy demandado precisamente porque es lo que se llama un máster habilitante, que significa que es imprescindible para poder acceder a esos cuerpos docentes de secundaria. Por eso tiene tanta demanda, aparte de por las cuestiones vocacionales que puedan tener las personas que demandan esa titulación. Silvia se pregunta si elige realizar otra lengua distinta del ruso o el árabe o la lengua de signos, ¿cómo sería el procedimiento para la elección? Como podría ser el caso del coreano. Bueno, ustedes para realizar una lengua D, como ya se explicó, pueden hacerla o bien en su destino Erasmus, que esa vía es mediante el contrato que ustedes firman, el contrato académico, que firman cuando se van de Erasmus, o si van a estudiar otra lengua D, tienen que hacerlo en una de esas instituciones que se mencionaron antes, el Instituto Quince-Young, Confucio o el Aula de Idiomas. Si lo hacen en uno de esos 3 sitios, como tenemos convenio, ustedes se matriculan, cursan, hacen los cursos que sean, y cuando llega el momento, que es en cuarto curso, se abre un periodo para que ustedes convaliden ese título que han obtenido en una de esas instituciones por la lengua D de nuestra facultad. Es un proceso automático, es decir, precisamente por la existencia de ese convenio, cuando llega el momento, la propia institución nos envía esas calificaciones y no tiene la menor dificultad. De momento nada más. Sí, hay más preguntas. Asia pregunta si se pueden seleccionar varias lenguas D. Y en cuanto a la prueba específica, ¿se refiere a la de BAU? De nada, Álvaro, que nos da las gracias por la amabilidad. Y hay otra pregunta que ahora cogeremos.
¿Se pueden seleccionar varias lenguas D? Pues para convalidarlas, no solamente, bueno, hay lengua D1 y lengua D2, eso sí. Pero si ustedes deciden estudiar otra lengua, pues sería ya para su currículum, como si dijésemos. Aquí ya completarían los grados cursando esas dos lenguas D o ese nivel de lengua D que se concreta en lengua D1 y lengua D2. Pero no son dos lenguas distintas. Bueno, pueden hacerlo si quieren hacer lengua D1 una lengua y lengua D2 de otra lengua, también se puede. Pero normalmente, como los conocimientos son mayores cuando cursan una lengua D2 de la misma, pues lo lógico sería que ustedes hagan lengua D1 y lengua D2 de la misma, ¿vale? En todo caso, si hacen, por ejemplo, portugués, lengua D1 y lengua D2 y luego quieren hacer japonés, coreano, árabe, pues eso ya sería aparte, que ustedes lo tienen como un complemento a la formación del grado en el aula de idiomas o en los institutos mencionados. Silvia pregunta si habría algunas ayudas para las personas que tengan dificultad al hablar en el idioma extranjero en público. ¿Por ayudas te refieres por parte del profesorado? Silvia. Sí, vale. Sí, bueno, como también se ha explicado, el profesorado es cercano. No obstante, en esta facultad tenemos los dos itinerarios juntos, no es en todas las facultades de España, no es así, pero en la nuestra sí, traducción e interpretación van de la mano, es decir, ustedes saben que van a tener que interpretar. Entonces, y que van a tener que utilizar la lengua, también en las clases de lengua B y C. Si uno tiene dificultades por timidez o lo que sea, pues por supuesto, los profesores siempre están ahí para tenderles una mano porque les conocemos personalmente, no es que no conozcamos a nuestros estudiantes, ¿vale? Pero tienen que saber que eso van a tener que hacerlo, a pesar de que cuenten con la ayuda del profesorado, ¿vale? Bien, esto ya está. Álvaro pregunta si las asignaturas son impartidas en español, inglés o depende de las asignaturas. Sí, normalmente las asignaturas de español se imparten en español, las de inglés en inglés y las de francés, alemán, pues en las lenguas respectivas. Y las de traducción e interpretación, pues por la propia naturaleza de la asignatura, se utilizan las dos lenguas, claro. Cuando se traduce del español al francés, se utilizan pues el español y el francés, y así con todas las lenguas, ¿no? Vale, y de momento no hay más preguntas. De nada, muchas gracias a ustedes por el interés. Vale, de momento no hay más preguntas, así que si les parece podemos proyectar los vídeos y luego si durante la proyección les surgen algunas otras, pues las contestamos al final. La Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en el centro urbano de la capital, a medio camino entre su barrio histórico y la turística Playa de las Canteras, en la que es la mayor ciudad de las Islas Canarias. Un histórico enclave de intercambio comercial y cultural entre continentes, con conexiones aéreas y marítimas con más de 130 destinos de todo el mundo, lo que la hace un lugar ideal para estudiar y para vivir. La Facultad de Traducción e Interpretación ofrece varios títulos oficiales de grado y de máster, así como un doble título de grado con 3 lenguas extranjeras. Todos ellos están integrados en el Espacio Europeo de Educación Superior. Los grados permiten a los estudiantes formarse como expertos en comunicación intercultural, capaces de traducir, interpretar o enseñar lenguas. Estudié Traducción e Interpretación en la ULPGC y ahora soy traductora autónoma. El máster en Traducción Profesional y Mediación Intercultural
facilita el acceso a la profesión de traductor e intérprete especializado, mientras que el máster en español y su cultura forma a profesores de español como lengua extranjera y a profesionales de este idioma en el ámbito empresarial. Y en la actualidad trabajo como directora de operaciones en Z1 Holding. Trabajo como traductor e intérprete en el Texas Medical Center de Houston, Texas. Además de las lenguas extranjeras ofertadas en los distintos títulos de grado, esta facultad brinda la oportunidad de iniciarse en el aprendizaje de otras lenguas, entre las que se incluye la lengua de signos española. Yo, en la Facultad de Traducción e Interpretación, estudio lengua de signos española. La facultad está dotada de instalaciones modernas y adecuadas para la enseñanza de sus títulos. Todos los espacios cuentan con acceso libre a Internet y los alumnos disponen de varias aulas de informática e interpretación. Su ubicación en el campus de Humanidades proporciona amplios espacios libres para los estudiantes, tanto para el estudio como para el ocio. La Facultad de Traducción e Interpretación ofrece a sus estudiantes una amplia variedad de destinos para realizar intercambios de estudios dentro de los distintos programas de movilidad con los que cuenta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esto me permitió acceder al Instituto de Ciencias Políticas de París para realizar un máster en Asuntos Europeos. Si sientes curiosidad por otras lenguas y culturas, por la comunicación y la mediación intercultural y quieres hacer de ello tu profesión, esta es tu facultad. Yo también estudié en la FTI. 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 Pues ahora, si les parece, vamos a pasar a otro vídeo que aporta también digamos que completa que tiene una presentación más formal. En ese otro, pues, en el que les voy a proyectar ahora, intervienen estudiantes, intervienen también algunos profesores y les cuentan un poco el día a día de la facultad. Mis expectativas iban más encaminadas hacia ser profesor, pero me interesaba mucho la traducción y la interpretación porque me dejaba las puertas abiertas a otras profesiones. La verdad es que al llegar aquí estaba muy contento porque me gustaban mucho las asignaturas. Aprendíamos pues inglés, alemán obviamente, pero también otras cosas como a documentarnos bien, a relacionarnos con otras culturas. Y también tuvimos asignaturas de español que, aunque puedan parecer al principio que todos sabemos español, pues nos ayudan mucho a saber comunicar, a expresarnos de forma clara, y eso me ha parecido muy positivo. Animo a todas las personas que estén interesadas pues, en las lenguas extranjeras, en otras culturas, a matricularse en esta facultad porque van a aprender mucho y seguro que les va a gustar. Aparte de ser docente en la universidad e impartir la docencia de interpretación, también soy intérprete profesional en el mundo laboral. Entonces es una visión muy positiva el poder trabajar de forma profesional en la calle como intérprete y luego poder compaginarlo con la docencia dentro de la universidad. De alguna manera eso es una visión y un refuerzo que les das a los alumnos, ya que puedes ponerles ejemplos, puedes ponerles en situación en muchos casos. En mi caso concreto yo trabajo como intérprete para los servicios públicos. Eso significa que hago de mediadora lingüística e intercultural entre autoridades policiales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, visitas a hospitales, registros, todo lo que tiene que ver con el ámbito público y cuando se requieren servicios de un profesional lingüístico para poder establecer ese vínculo o esa conexión no solamente entre dos interlocutores, sino también entre
dos culturas diferentes que a veces no se entienden o no llegan a un acuerdo o a un encuentro comunicativo correcto, satisfactorio, porque carecen de ese entendimiento no solo a nivel lingüístico sino también cultural. Entonces, esta visión para los alumnos y futuros intérpretes es muy positiva, ya que puedes ponerles en situación, hablarles un poco del contexto en el que se van a encontrar a nivel laboral y darles tu visión positiva y también la negativa de esto y a lo que tienen que hacer frente, con lo que se tienen que encarar muchas veces, y de alguna manera darles herramientas y trucos para que vayan desarrollando esas destrezas y se puedan desenvolver en el mundo laboral. A mí, por la parte que me toca, me gusta mucho mi profesión como intérprete profesional y me encanta la docencia, con lo que para mí es un auténtico privilegio poder compaginar ambas profesiones y desarrollar ambas con ese gusto y ese placer que me transmiten. Y nada, yo animo, por supuesto, a todos los estudiantes a que vengan a esta universidad, a que se decidan por estudiar una carrera que tiene que ver con las lenguas, porque es una carrera muy versátil, que tiene muchas salidas y que ofrece muchas posibilidades a nivel profesional. Nada, entonces les animo a todos a que le echen un vistacito a las salidas que tiene esta carrera y a que vengan a decidirse a entrar aquí a estudiar con nosotros. Estamos aquí en el aula de interpretación de la Facultad de Traducción y yo estoy estudiando aquí mi último semestre, el 5º año del doble grado, inglés francés e inglés alemán. Yo entré en esta carrera porque siempre me habían gustado los idiomas, pero nunca pensé que me fuera a gustar tanto. He aprendido muchísimas cosas que no me esperaba, he aprendido a tener más confianza en mí misma a la hora de interpretar, por ejemplo, ponerte delante de un público, saber que te están escuchando y tener la confianza para hablar y saber que lo que estás diciendo está bien. Además, creo que he aprendido también muchísimo sobre cultura, sobre lingüística, sobre todos los tipos de traducción que hay, económica, turística, médica, que es a la que yo me quiero dedicar, y que la interpretación va más allá que simplemente decir lo que otra persona está diciendo. He aprendido, y creo que es lo que más me llevo de esta facultad, que ser intérprete es ser un puente entre dos personas que de otra manera no se podrían entender. Pues nada. Hay una pregunta, Gracia. Ah, perfecto. Asia pregunta, en caso de querer trabajar en una institución europea o internacional, ¿se requiere de un examen de acreditación o depende de la institución? Depende de la institución, pero en todas exigen un examen de acreditación. Examen o prueba, evidentemente, para asegurarse de que estás capacitado para hacer el trabajo, ellos necesitan de alguna manera evaluarte. También les digo que hay muchos estudiantes nuestros, bueno, quizás no muchos, porque tampoco es a lo mejor el destino que es más frecuente entre los deseos iniciales de los que estudian esta carrera, pero bastantes de nuestros estudiantes pasan por instituciones y algunos todavía trabajan en ellas, en la Unión Europea, en la ONU, en el Parlamento. O sea que es uno de los destinos posibles de nuestros egresados. Vale, pues si no tenemos más preguntas, ahí les hemos proyectado al final la dirección de nuestra facultad. Tienen también el correo electrónico al que pueden escribir para plantear cuantas dudas les surjan en los próximos días o antes de que ustedes tengan que tomar sus decisiones definitivas. También tienen recogida aquí la página web donde van a encontrar muchísima información. Entren, miren los planes de estudio para ver si las asignaturas se adaptan a sus gustos o a sus preferencias, y a partir de ahí, pues, por nuestra parte, ojalá que en el mes de septiembre pues, podamos saludarles por aquí, por los pasillos de la Facultad de Traducción e Interpretación.
y le dejo la palabra a mi compañera Goretti, que también se va a despedir. Sí, yo también darles las gracias por la atención, el interés, los comentarios que han ido poniendo y esperamos verles en septiembre si finalmente se deciden por este grado.